Hola y bienvenidos. En esta presentación les hablaremos acerca del texto narrativo. La narración trata de contar hechos y sucesos vividos por unos personajes que están en un espacio determinado. Está constituido por inicio, donde se presentan las perspectivas de los hechos, medio, donde se desarrolla la trama, y el final, donde se resuelven los conflictos y se produce el desenlace. Es importante en la narración mantener el interés y desarrollar las acciones con cierto dinamismo y sin perder el hilo conductor de las ideas principales y secundarias. Uno de los géneros narrativos más utilizados es el relato, donde se cuentan hechos sucedidos a personajes, ya sea reales o ficticios, mediante una acción dinámica y llena de interés. ¿Qué es y cómo narrar? Narrar consiste en contar historias reales o ficticias de algún personaje en algún momento y lugar. La narración se ha dado y desarrollado a través del mundo, contando leyendas de seres sobrenaturales e historias de héroes de épocas pasadas. Como tal, ha adquirido distintas formas de expresarse, como la épica, los cantares de gesta, la novela, el cuento, entre otros. Para esto, el autor debe utilizar la expresión narrativa, la descripción y los diálogos, así como los elementos de la narración. Para conocer los elementos de la narración, primero tenemos que conocer que la narración es el relato de hechos situados en un tiempo y en un lugar determinados y entrelazados por unos personajes que generalmente son los protagonistas de la acción. En la narración, lo que importa es lo que sucede, es decir, la acción, que se mueve, se desarrolla y se transforma a través del tiempo en el espacio. No obstante, el desarrollo de la acción puede presentarse de varias formas. La primera es la lineal, que consta de principio, nudo y desenlace, que sigue un orden cronológico. En el principio es la parte donde se presentan los hechos, los personajes y el ambiente. El nudo comprende la sucesión de los hechos relatados, donde ocurren emociones, tensiones, sentimientos y devaneos. Y el desenlace responde a la solución de la situación planteada y a la finalización de la tensión, el misterio o el suspenso. En segundo lugar, se comienza la narración por el final o el desenlace y se continúa el relato con los hechos que llegaron a tal fin. Si no, también se puede iniciar la relación por el medio o por cualquier otro punto de acuerdo a la composición libre o artística. Características. El narrador es el guía de los hechos que se narran con verosimilitud y fondo de verdad. Los personajes, que suelen caracterizarse física y psicológicamente, aparecen con diferentes cometidos. El argumento, identificado con la historia concreta, refiere todos los hechos mediante el diálogo, la descripción, el monólogo interior y la acción que articula la trama, que está dirigida a crear intriga. El tema es el punto de vista en el cual gira la narración. A partir del tema se toman los personajes, escenario y se traza un plan. Una vez se inicia la narración, se desencadenan los espacios o escenas a través de las cuales se articula la trama y se presenta la intriga hasta llegar al desenlace. El narrador trata de mantener el interés del lector mediante el recurso al orden lineal y progresivo, quitando elementos poco útiles al enfoque narrativo, a la relación espacio-tiempo y a la perspectiva. Dentro del ritmo, el narrador da prioridad al tiempo pasado, pretérito perfecto, indefinido y presente histórico. La narración puede presentarse de manera actual, en el pasado o en el futuro. También tiene unas técnicas para planificar la acción, como puede ser la superposición de acciones, la simultaneidad, el contrapunto, el flashback, inmedia res, entre otras. En el desarrollo de acciones es importante tener en cuenta el enfoque, establecer adecuadamente la relación entre el espacio narrativo, el tiempo interno y el tiempo externo. Generalmente se exaltan los hechos externos, como una pelea, por ejemplo, principalmente en las novelas picarescas, las listas o crónicas. Las motivaciones internas, como los sentimientos de un personaje por otro, usado en las novelas psicológicas de desengaño o melancolía. Y la imaginación y fantasía, como en las novelas idealistas, fantásticas o futuristas. Hacen parte del estilo narrativo, los recursos lingüísticos y literarios, un narrador el cual procure despertar interés o cautivar a su lector, y para ello utilizará un lenguaje sencillo, variado y fluido, donde además de lo narrativo utiliza mucho la descripción y el diálogo directo e indirecto. Narración en tercera persona. El narrador cuenta los hechos sucedidos a los personajes sin participar en la historia. A continuación están las maneras en las que el narrador puede presentarla. Narrador omnisciente, en donde el autor nos cuenta la historia mostrándonos las acciones, sucesos externos y sentimientos de los personajes. Narrador objetivo, ya que se limita a contar de los personajes solo lo que saben los demás para que puedan ser criticados por ellos. Narrador testigo. El que narra no es el autor, sino un personaje que cuenta en tercera persona todo lo que observa. Técnica del perspectivismo o enfoque narrativo múltiple. Consiste en narrar la acción desde distintos puntos. Narración en segunda persona. Es un tipo de narrador que busca la complicidad del lector, por lo que se dirige constantemente a él. Narración en primera persona. Puede constituir un relato autobiográfico cuando el autor se identifica con el personaje que narra los hechos, y no autobiográfico cuando uno de los personajes se reviste de narrador.
Coherencia en los hechos relatados que deben estar al servicio de la historia. Presentación de los hechos de manera constante. Puede aparecer un orden lógico casual o también una composición libre o artística. Diferenciar las acciones principales de las secundarias. Incorporar a los hechos narrados descripciones y diálogo a los personajes. Adecuación de la expresión al relato para la determinación de un estilo variado, fluido y ameno. Los tiempos verbales suelen estar en pasado, el presente narrativo e histórico, el pretérito perfecto simple y el imperfecto indicativo. Se deben evitar las fórmulas estereotipadas y las redundancias. El componente central de interés que mueve la acción forma el conflicto de las fuerzas, puesto que es el elemento que incita a la acción. Gracias por su atención y cualquier pregunta que tengan será atendida.